Mientras el mundo contiene la respiración ante el conflicto entre Irán e Israel, hay una pregunta que resuena desde hace milenios. ¿Está Dios protegiendo nuevamente a Israel? Porque esto ya ha pasado antes. 4 veces exactamente. En la Biblia, Persia, la antigua Irán, intentó destruir a Israel en 4 ocasiones. Y cada vez, Dios intervino de manera sobrenatural. Pero hay algo más inquietante. La Biblia dice que habrá una 5ª vez. Y podríamos estar viviéndola ahora mismo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará tu perspectiva sobre los eventos actuales para siempre. Bienvenido a Voces de la Biblia. Antes de comenzar este viaje profético, si este contenido te parece valioso, dale like ahora mismo. Eso me ayuda muchísimo a llegar a más personas. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa esa campanita para no perderte ninguna revelación bíblica. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más fascinantes de la profecía bíblica, la relación entre Israel e Irán a lo largo de la historia. Y no estoy hablando de política moderna. Estoy hablando de un patrón profético que comenzó hace más de 2,500 años y que parece estar acelerándose en nuestros días. Porque lo que muchos ven como tensiones geopolíticas, la Biblia lo describe como el cumplimiento de profecías específicas, detalladas y sorprendentemente precisas. A lo largo de la historia bíblica, Dios ha protegido a Israel de Irán en 4 momentos clave. Y lo más sorprendente es que la primera intervención ocurrió antes de que existiera el propio imperio persa. Pero la 4ª vez aún no ha sucedido. Está escrita en los libros de los profetas, pero pertenece al final de los tiempos. La profecía de Isaías, el libertador inesperado. Empecemos entendiendo estos 4 momentos bíblicos, porque sólo así comprenderemos lo que está por venir. Primera intervención, la profecía de Isaías 45. Imagínate esta escena: Jerusalén está en ruinas, el pueblo de Israel esclavizado en Babilonia, el templo reducido a cenizas, y las familias judías dispersas en una tierra extraña. La situación parece absolutamente desesperante. Pero aquí viene lo extraordinario. 150 años antes de que esto ocurriera, Dios le reveló al profeta Isaías algo que nadie podía comprender en su tiempo. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro: yo te llamé por tu nombre, aunque no me conocías. Ciro, un nombre que no aparecía en ningún linaje de Israel, ni formaba parte del pueblo de Dios. Un líder nacido en Persia, el actual Irán, que en ese momento ni siquiera era un imperio dominante. Pero a los ojos de Dios, Ciro ya estaba marcado para una misión específica: liberar a su pueblo del cautiverio. Y lo llama su ungido, una palabra reservada normalmente para los reyes de Israel. ¿Por qué haría esto? ¿Por qué el Dios de Israel elegiría a un rey pagano de un imperio lejano para cumplir su voluntad? A lo largo de los siglos, Dios ha demostrado que no necesita operar dentro de los límites humanos. Puede usar a quien quiera, incluso a quien no lo conoce, para cumplir sus planes eternos. El cumplimiento de la profecía. En el año 597 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió Jerusalén. Durante 18 meses la ciudad resistió el asedio, pero el hambre y la desesperación se apoderaron de sus habitantes. No había pan ni agua, y el templo se había convertido en un lugar de lamento. Finalmente, las murallas cedieron, y las tropas babilónicas entraron con furia. La ciudad fue arrasada. Destruyeron el templo de Salomón, saquearon los tesoros sagrados y los llevaron como botín a Babilonia. El rey Sedequías intentó escapar, pero fue capturado. Su castigo fue brutal: lo obligaron a presenciar la ejecución de sus hijos, y luego le arrancaron los ojos. Miles de judíos fueron deportados a Babilonia. Por 70 años vivieron como extranjeros en una tierra extraña, entre templos paganos, idiomas desconocidos y costumbres ajenas. El dolor no era solo físico o cultural, era espiritual. El templo ya no existía, el sacerdocio había sido interrumpido, y muchos se preguntaban si Dios los había abandonado para siempre. Cada generación nacía más lejos de Jerusalén, más lejos de la tierra prometida, y más lejos del pacto. El plan divino en acción. Pero mientras el pueblo sufría en Babilonia, Dios ya había activado su plan en una tierra lejana al este del Éufrates, donde una nueva potencia comenzaba a emerger: Persia. Persia, que hasta entonces había estado dormida bajo la sombra de imperios más grandes, comenzaba a levantarse. Su gente era resistente, disciplinada, hábil en la guerra, feroz en la estrategia.
Y entre ellos crecía un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Su nombre era Ciro. Ciro era hijo del rey persa Cambises I y de Mandana, princesa del Imperio Medo, un heredero con doble linaje real, persa y medo. Desde joven, Ciro fue instruido en estrategia política y conquista. Cuando alcanzó la mayoría de edad, se lanzó a la batalla. Conquistó las tribus del norte, luego conquistó Lidia, la tierra del oro, y finalmente marchó hacia su objetivo más ambicioso, Babilonia. Pero la caída de Babilonia no fue una guerra, fue una humillación. Los soldados persas de Ciro desviaron el río Éufrates, entraron por los canales subterráneos, y tomaron la ciudad sin romper un solo muro. Babilonia cayó en una sola noche. El imperio que había esclavizado a Israel fue derrotado sin batalla, y la visión de Isaías se cumplió exactamente como fue profetizada. El decreto de libertad. Y aquí viene la parte más sorprendente de toda esta historia. Ciro, el emperador del mundo, el que nunca pisó Jerusalén, el que adoraba a otros dioses, hizo algo que ningún rey se había atrevido a hacer, emitió un decreto de libertad. Declaró que los judíos estaban libres, que podían volver a Jerusalén, reconstruir el templo y adorar a su Dios. Y no solo eso, el rey persa devolvió los objetos sagrados robados y les entregó oro, plata y madera para restaurar la adoración al Dios de Israel. ¿Por qué lo hizo? Según Esdras capítulo 1, Ciro actuó porque reconoció que el Dios de los cielos le había encargado esta misión. Se cree que el profeta Daniel, que aún vivía y servía en la corte persa, le mostró las antiguas escrituras de Isaías. Al leer su nombre profetizado un siglo antes, Ciro entendió que su reinado no era casualidad. Y aunque no se convirtió al judaísmo, comprendió que él era un instrumento de una voluntad más grande, y obedeció con humildad. El regreso histórico. Entonces comenzó el regreso. Miles de judíos emprendieron la marcha hacia su tierra. Los ancianos lloraban al ver los nuevos cimientos del templo, y los jóvenes, nacidos en el exilio, apenas comprendían lo que significaba Jerusalén, pero sentían que regresaban a su origen. La adoración se restauró, la fe renació, y la historia de Israel, que parecía terminada, volvía a comenzar. Todo gracias a un decreto firmado por un rey que jamás pisó el templo que ayudó a reconstruir. Primera intervención, cumplida. Daniel, el profeta en la corte persa. Segunda intervención, las profecías de Daniel sobre Persia. Pero la historia no termina ahí. De hecho, apenas comenzaba. Daniel había llegado a Babilonia siendo apenas un muchacho, arrancado de su tierra durante las primeras deportaciones bajo el poder invasor de Nabucodonosor. Había visto con sus propios ojos la destrucción de Jerusalén, y sin embargo, jamás se contaminó. Rechazó la comida del rey, se mantuvo fiel a su identidad, y Dios lo exaltó. Con el paso de los años, Daniel se convirtió en un hombre clave dentro del corazón mismo del imperio más temido de su tiempo. Interpretó sueños que nadie podía comprender, descifró enigmas sellados por reyes, y sobrevivió a traiciones, intrigas y purgas de la corte. La noche que cambió la historia. Pero también fue el profeta que vio la caída antes de que ocurriera. En Daniel capítulo 5, se narra la noche donde Babilonia cayó ante el rey Ciro. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, ofrecía un banquete fastuoso para 1000 nobles. En su arrogancia, mandó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, aquellos que habían sido robados durante la invasión. Bebió vino en ellos, alabó a dioses de oro, plata y bronce, y se burló del Dios de Israel. Y entonces ocurrió lo impensable. De repente apareció una mano invisible y escribió con fuego en la pared del palacio real: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa, contado, contado, pesado y dividido. El salón se congeló en terror. Los sabios no supieron qué hacer y llamaron a Daniel. Daniel fue traído ante el rey, y con voz firme, sin temor al poder humano, interpretó el mensaje. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Esa misma noche el juicio cayó. Los ejércitos de Ciro ejecutaron su plan, desviaron el río Éufrates que cruzaba la ciudad, y entraron por los canales subterráneos. No hubo batalla ni enfrentamiento. Babilonia cayó sin resistencia, y Belsasar fue asesinado esa misma noche. Daniel lo vio, lo dijo, y se cumplió con precisión absoluta.
Si hasta aquí te está pareciendo fascinante esta revelación profética, dale like a este vídeo para que YouTube lo recomiende a más personas. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque cada semana revelamos misterios bíblicos que cambiarán tu perspectiva. Pero la historia de Daniel no terminó con la caída de Babilonia. Allí comenzó su capítulo más decisivo: el foso de los leones. Cuando Ciro tomó el control del imperio, colocó como gobernante de Babilonia a Darío el Medo. Darío, impresionado por la sabiduría de Daniel, lo nombró uno de los 3 gobernadores principales del reino. Y eso despertó la envidia de los hombres del palacio. Lo odiaban por su fidelidad y su integridad. Entonces tramaron un plan. Sabían que no encontrarían corrupción en él. Pero también sabían que Daniel no dejaría de orar a su Dios. Así que convencieron al rey de firmar un decreto. Durante 30 días nadie podía orar a ningún dios, excepto al rey, y quien desobedeciera, moriría en el foso de los leones. Daniel escuchó el decreto y no se escondió. Decidió que era mejor morir orando que vivir en silencio. Abrió las ventanas de su casa, como siempre hacía, y oró de rodillas, mirando hacia Jerusalén. Los conspiradores estaban esperando este momento, y rápidamente denunciaron al rey de la transgresión de Daniel. Darío, al enterarse, se estremeció. Intentó salvarlo y buscó soluciones hasta el anochecer. Pero la ley de los medos y los persas no podía ser revocada. Con el corazón destrozado, Darío ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Pero antes de sellar la piedra, pronunció una frase que aún resuena siglos después: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. El milagro en el foso. Esa noche, mientras los leones rondaban en la oscuridad, Dios protegió a su profeta. Cuando los leones hambrientos empezaron a rodear a Daniel, un ángel descendió al foso. Las fauces se cerraron y el rugido se apagó. Al amanecer, Darío corrió al lugar. Se acercó con el alma en vilo y con voz quebrada gritó: Daniel, te ha podido salvar tu Dios. Desde la oscuridad, una voz viva respondió: Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Darío cayó de rodillas. Mandó quitar la piedra y Daniel salió sin un solo rasguño. Transformado por el milagro que había visto, el gobernador no solo restauró a Daniel, también dictó justicia. Los hombres que habían tramado su caída fueron arrojados al mismo foso, junto con sus familias. Y esta vez los leones se abalanzaron sobre ellos, y antes de que sus cuerpos tocaran el suelo, fueron devorados. El decreto del rey persa. Impresionado hasta lo más profundo, el rey Darío escribió un nuevo decreto que decía: el Dios de Daniel es el Dios viviente. Su reino no será destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Y así, un rey del imperio persa proclamó la gloria del Dios de Israel. Segunda intervención, cumplida. La historia de Esther. Tercera intervención, el libro de Esther. Persia no solo fue el imperio que liberó a los judíos del exilio, también fue el lugar donde su existencia misma pendió de un hilo. Décadas después de la caída de Babilonia, muchos judíos aún vivían dispersos por el vasto imperio persa. Aunque Ciro había autorizado el regreso a Jerusalén, no todos volvieron. Miles de familias se establecieron en ciudades persas, adaptándose a nuevas costumbres y nuevas leyes. Y eso los hizo vulnerables. Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más oscuros y milagrosos de la historia judía, la historia de Esther. El escenario. El escenario era Susa, la capital del imperio persa bajo el rey Asuero, conocido históricamente como Jerjes I. En el tercer año de su reinado, decidió destituir a su reina Vasti, y convocó un concurso para elegir una nueva esposa entre las jóvenes más bellas del imperio. Entre ellas estaba Esther, una joven judía huérfana criada en secreto por su primo Mardoqueo. Nadie sabía que era del pueblo de Israel. Esther era discreta, sabia y obediente. Y aunque no tenía linaje real, Dios la había elegido. Esther fue llevada al palacio y, tras un largo proceso de preparación, fue presentada ante el rey. Y ocurrió lo inesperado. El rey amó a Esther más que a todas las demás mujeres y puso la corona real sobre su cabeza. Una judía desconocida se convirtió en reina de Persia, la antigua Irán. La amenaza de extinción. Pero mientras Esther vivía en el palacio, un hombre peligroso ascendía en el gobierno. Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos ancestrales de Israel. Al ver que Mardoqueo,
el tío de Esther, no se arrodillaba ante él, se llenó de odio. Y no se conformó con castigar a uno, planeó exterminar a todo el pueblo judío del imperio. Amán manipuló al rey, obtuvo su anillo, y emitió un decreto sellado con autoridad real. En una fecha específica, todos los judíos serían asesinados y sus bienes confiscados. Era el primer intento sistemático de aniquilar al pueblo de Dios, y fue firmado con el sello del trono persa. Era un plan de genocidio legalizado. Persia, el imperio que una vez los había protegido, estaba a punto de convertirse en su verdugo. La decisión de Esther parecía el fin. Los judíos no podían escapar ni defenderse. No tenían ejército. Solo les quedaba una esperanza, estaba en el corazón del palacio. Cuando Mardoqueo supo del decreto, envió un mensaje urgente a Esther. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Era una invitación al valor, a reconocer que Dios no la había puesto allí por casualidad. Y Esther decidió arriesgarlo todo. Se presentó ante el rey sin ser llamada, lo cual podía significar la muerte. Pero Asuero la escuchó. En un banquete donde reinaba el silencio, Esther reveló la verdad, que ella era judía y que su pueblo iba a ser exterminado por culpa de Amán. La victoria divina. La reacción fue inmediata. El rey, furioso por haber sido engañado, mandó colgar a Amán en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Y no solo eso, decretó que los judíos tenían derecho a defenderse en el día del ataque. Lo que debía ser una masacre se convirtió en una victoria. El pueblo de Dios fue preservado por una mujer valiente, puesta en el lugar correcto, en el momento exacto. Una vez más, Dios usó a Persia, a Irán, no como enemigo, sino como escenario de su propósito. Porque incluso cuando el peligro venía desde dentro, Dios ya había posicionado a sus instrumentos. Tercera intervención, cumplida. La profecía pendiente, Gog y Magog. Cuarta intervención, la profecía de Gog y Magog. Pero no todo lo que une a Irán con la historia bíblica está en el pasado. Hay algo más, algo que aún no ha ocurrido, pero que fue escrito con claridad en uno de los libros proféticos más desconcertantes de toda la Escritura. En lo más oscuro del exilio, cuando la esperanza del pueblo de Israel parecía sepultada bajo cenizas y cadenas, el profeta Ezequiel recibió una de las visiones más impactantes de toda la Escritura. Ezequiel estaba lejos de casa, exiliado en Babilonia. Jerusalén había caído, el templo ardía en cenizas, y la tierra prometida parecía haber sido olvidada por Dios. Pero entonces, Dios le mostró algo mucho más inquietante. No era una visión del pasado, ni una promesa para su presente. Era una revelación del futuro, una advertencia que cruzaría los siglos hasta los últimos tiempos. La visión de Ezequiel. El profeta levantó su rostro hacia el cielo, y lo que vio lo dejó sin aliento. En una visión estremecedora, Dios le mostró una gran coalición militar liderada por una figura misteriosa llamada Gog, príncipe de Magog. A su lado, una alianza poderosa, Persia, la actual Irán, Kush, Fut y otras naciones del norte. Estas naciones se unirían con un solo propósito: destruir a Israel. Esta alianza avanzaría con una fuerza incontenible, cubriendo la tierra como una tormenta, innumerables ejércitos marchando hacia Jerusalén. Y lo más alarmante, Israel se mostraría indefenso, sin murallas protectoras, viviendo confiado en una aparente paz. La intervención final. Pero cuando la destrucción pareciera inevitable, Dios intervendría decisivamente. En aquel día, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, subirá mi ira en mi enojo. La intervención divina sería demoledora. Terremotos estremecerían la tierra. Fuego y azufre caerían desde los cielos. Confusión total sembraría el caos entre los enemigos. Gog, Persia y sus aliados serían derrotados no por el poder militar humano, sino por el propio poder de la gloria de Dios. ¿Estamos viendo el cumplimiento? Lo que Ezequiel presenció no fue un relato simbólico ni una advertencia para su tiempo. Fue una visión real, concreta, de algo que aún está por suceder. Una profecía que, según muchos estudiosos, aún no se ha cumplido. Y al mirar hoy el mapa del Medio Oriente, al ver cómo Irán y sus aliados multiplican su hostilidad contra Israel, muchos se preguntan con temor: ¿estamos viendo el inicio de esta guerra profetizada? ¿Está el mundo presenciando los primeros pasos de Gog y Magog? El pacto eterno. El misterio revelado. Romanos 11 lo revela: cuando haya entrado la plenitud de los gentiles,
entonces todo Israel será salvo. No una parte. Todo Israel. El pacto con Abraham es eterno. No fue revocado, solo pausado. La historia de Israel no ha terminado. Está en pausa, esperando su capítulo más glorioso. Los conflictos actuales en Medio Oriente no son simplemente geopolíticos. Las tensiones entre Israel e Irán, las amenazas de destrucción, los alineamientos políticos y las guerras en aumento, no son sucesos casuales. Muchos observadores bíblicos creen que estos eventos podrían estar preparando el escenario para el cumplimiento final de las profecías de los últimos tiempos. Cada conflicto, cada coalición, cada decreto, parece encajar en un patrón profético que se acelera ante nuestros ojos. La respuesta final. Entonces, a la pregunta de si Israel sigue siendo el pueblo elegido de Dios, la respuesta es clara y contundente. Sí. La promesa hecha a Abraham no ha sido revocada. Dios no ha abandonado a su pueblo ni ha roto el pacto eterno que hizo con ellos. Pero esto no significa que tengan un camino alternativo a la salvación. Como todos nosotros, solo pueden ser salvos a través de la fe en Jesucristo. La historia de Israel no ha terminado. Está en pausa, esperando su capítulo más glorioso. Y cuando llegue el tiempo señalado, cuando el número de los gentiles haya entrado, entonces todo Israel será salvo, no por etnia, ni por mérito, sino por gracia, por fe, por el mismo Cristo que un día fue traspasado y que será reconocido. Si esta revelación te ha impactado tanto como a mí, dale like a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Suscríbete a Voces de la Biblia y activa las notificaciones, porque cada semana desentrañamos los misterios más fascinantes de las Escrituras que conectan la historia antigua con nuestros días. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que estamos viendo el cumplimiento de estas profecías en nuestros días? Que Dios te bendiga y que su palabra ilumine tu camino.